Muy buenas tardes. Antes de arrancar formalmente, les queremos dar un aviso. Originalmente, como ustedes vieron en la publicidad, estaba anunciado para esta charla el licenciado Luis Miguel Cano López. De hecho, la maestra es la titular de esta materia por cuestiones de salud. En su momento pensó no poder venir, pero afortunadamente se recuperó y aquí está esta tarde con nosotros. También nosotros aprovechamos para dar la bienvenida. Con este evento abrimos nuestra temporada 2014 de eventos en esta Casa de la Cultura Jurídica. Y bien, a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, les damos la bienvenida a esta serie de conferencias itinerantes que forman parte del curso de control difuso de convencionalidad. Este día vamos a tener la conferencia Método para ejercer un control difuso de convencionalidad, que estará a cargo de la maestra Graciela Rodríguez Manso, catedrática en la Escuela Libre de Derecho, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Brevemente les voy a presentar la reseña curricular de nuestra invitada. Nuestra invitada es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España, profesora titular de la Cátedra de Derechos Fundamentales en la Escuela Libre de Derecho. De 2004 a la fecha se dedica al litigio estratégico en materia de derechos humanos. En 2009 cofundó Alitiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, Asociación Civil, organización que se dedica a la capacitación de estudiantes de Derecho, abogados y juzgadores y juzgadoras en la práctica alcance del litigio estratégico de derechos humanos en el ámbito nacional, interamericano e internacional. Es también consultora independiente de derechos humanos y tiene varias publicaciones en la materia. Mi maestra, sea usted bienvenida a esta hermosa ciudad de Oaxaca. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es para mí un gusto estar aquí en Oaxaca y de antemano agradezco a la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad, de este estado, haber prestado las instalaciones para llevar a cabo la conferencia de hoy, que como ya se adelantaba en la presentación, es una conferencia de cierre de unidad de un curso virtual que está organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y que tiene el nombre de Curso de Control Difuso de Convencionalidad. Durante este curso, no sé si hay alguna persona aquí que esté participando en este curso virtual. ¿Hay alguien? Bueno, durante esta semana es esta unidad que se denomina justamente Método para ejercer un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Se llevaron a cabo varias actividades y hoy la unidad cierra prácticamente con esta conferencia, y que lo que pretendo hacer durante esta conferencia es recopilar un poco todo lo que se ha venido discutiendo en esta semana a través del curso virtual, todas las inquietudes que han salido por parte de los participantes en el propio curso, y la resolución a dos casos prácticos que ponen en práctica justamente este ejercicio del control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, yo comenzaría la charla diciendo, bueno, parece que hoy nos queda claro que el ejercicio de un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad es una obligación. Es una obligación a cargo de toda autoridad pública y no solamente de autoridades con carácter jurisdiccional. Si bien desde que esta figura esta doctrina del control difuso de convencionalidad es adoptada por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del expediente varios 912/2010,
y dirige principalmente esta obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad a las autoridades de carácter jurisdiccional, lo cierto es que esta doctrina, que como ya en otras unidades habíamos comentado, tiene un origen en el ámbito internacional, no solamente en el ámbito interamericano, sino inclusive en el ámbito universal de protección de derechos humanos, es decir, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Y esta doctrina ha sido desarrollada en el ámbito interamericano a partir de 2006, con el caso famoso Almonacid-Arellano contra Chile. Pero lo cierto es que ha ido evolucionando hasta hoy nuestros días, y lo que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera como obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad, en realidad es una obligación que dirige a toda autoridad pública y no solamente, no exclusivamente a las autoridades de carácter jurisdiccional. Entonces, nos queda claro que es una obligación. ¿Nos queda claro qué es? Bueno, sí, ejercer un control difuso de convencionalidad y hoy de constitucionalidad a partir del reconocimiento por parte igualmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la existencia de un parámetro de control de regularidad constitucional previsto en el artículo 1 de la Constitución. Bueno, hoy ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad quiere decir analizar, en términos muy generales, analizar la compatibilidad de la legislación que nos toca aplicar en el ámbito de nuestras competencias y la compatibilidad de los actos distintos a los legislativos con la Constitución y con los tratados internacionales, más bien las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución, a partir del parámetro y el reconocimiento del parámetro de control de regularidad constitucional, o conocido en otras latitudes como bloque de constitucionalidad. Entonces, la discusión ya parte no de si tenemos o no tenemos que ejercerlo, sino es una obligación ejercer este control. El problema es cómo lo vamos a ejercer. Y esto es justamente a donde yo me quiero enfocar, o en lo que yo me quiero enfocar a lo largo de esta charla. No sin antes aclarar qué es, qué implica y qué no implica ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Porque muchas veces podemos estar creyendo que estamos ejerciendo un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, pero en realidad no lo estamos haciendo. Entonces es bien importante saber cómo es que se ejerce este control, pero por lo tanto conocer qué es lo que no implica ejercer este control difuso de convencionalidad. Y en ese sentido, lo primero que yo les diría es que ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad no implica simplemente citar en nuestras resoluciones o en nuestras demandas como litigantes tratados internacionales y normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales de los que México forma parte y jurisprudencia e interpretaciones que los órganos autorizados para interpretar dichas normas han ido desarrollando a lo largo del tiempo. El hecho de que nosotros en una resolución pongamos cuál es el estándar internacional no significa que en verdad estemos ejerciendo un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Sin duda, es una parte del ejercicio del control, pero no lo es todo. Entonces, no nada más citando tratados internacionales, no nada más citando jurisprudencia internacional o jurisprudencia interna y normas de derechos humanos previstas en la Constitución es que ya estamos ejerciendo un control difuso de convencionalidad. Pero tampoco significa suplir la deficiencia de la queja. Y en este tema sí quisiera enfocarme un poco más porque a lo largo de todas estas charlas ha surgido esta inquietud de si yo no estoy o no tengo por principio de legalidad como autoridad jurisdiccional
la posibilidad o la facultad y la atribución de suplir la deficiencia de la queja en los procedimientos que me toca conocer y respecto a la legislación que me toca aplicar. Ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad en realidad a lo que me está llevando es a eso precisamente, a suplir una deficiencia de la queja cuando no tengo una atribución expresamente establecida por parte de la legislación que me toca aplicar. Y yo lo que les diría es que la diferencia es muy tenue, pero existe. Ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad no significa suplir la deficiencia de la queja. ¿Por qué? Porque ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad es un paso anterior a analizar las pretensiones de las partes en una controversia determinada. Lo que se busca con el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad es ubicar el marco jurídico aplicable al caso concreto, y una vez ubicado ese marco jurídico aplicable, tanto de origen interno como de origen internacional, entonces sí, bajo ese marco estaremos analizando las pretensiones de las partes. No significa que si las partes no nos dicen en nuestra demanda que hay derechos humanos involucrados, al momento en que nosotros como juzgadores o juzgadoras estamos analizando el caso a la luz de derechos humanos, no es que estemos supliendo la deficiencia de la queja, sino que simplemente estamos investigando cuál es el marco jurídico completo aplicable al caso concreto. Y una vez definido esto, entonces sí vamos a analizar las pretensiones de las partes conforme a este marco jurídico que ya determinamos como el aplicable para el caso concreto. Entonces, no es suplir la deficiencia de la queja, no simplemente implica citar tratados internacionales, normas internacionales, interpretaciones internacionales, interpretaciones elaboradas en sede interna, sino que si bien es parte del ejercicio, no lo es todo. Y tampoco en el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad como doctrina jurisprudencial desarrollada en el marco de derechos humanos, tampoco implica para resolver cuando hay un conflicto entre normas, es decir, entre una norma internacional y una norma interna, aplicar las típicas técnicas de resolución de antinomias que conocemos como es la jerarquía, como es la especialidad, como es la temporalidad. Eso, como estamos hablando de derechos humanos, no nos funciona para determinar qué norma es la que vamos a aplicar, porque no importa la fuente en donde se encuentre la norma de derechos humanos, no importa cuándo fue esta expedida y tampoco importa si se establece en una legislación específica para determinar si la vamos a aplicar o no. Lo que en realidad a lo que nos tenemos que atener es a el principio pro persona, es decir, vamos a aplicar aquella norma que resulte más favorable y menos restrictiva de los derechos independientemente de dónde se encuentre esa norma. Entonces, básicamente, cuando estamos ejerciendo un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, es el principio pro persona el que ha suplido, digamos, las técnicas tradicionales para resolver un conflicto de normas. Un conflicto entre normas, por ejemplo, de derechos humanos o de derechos humanos respecto de intereses generales y no necesariamente derechos frente a otros derechos humanos. Entonces, no es suplir la deficiencia de la queja, no es citar simplemente tratados internacionales y no nos sirven las técnicas tradicionales de solución de antinomias para ejercer un control difuso de convencionalidad. Pero entonces, ¿qué es lo que sí nos funciona para ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad? ¿Qué es lo que sí implica? Bueno, lo que implica ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad es analizar la compatibilidad de las normas que nos tocan aplicar en el ámbito de nuestras competencias a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues primero, cuando tenemos un caso concreto
frente a nosotros, lo que tenemos que hacer es primero delimitar el marco normativo aplicable al caso concreto. Insisto, de origen interno y de origen internacional. Y en caso de que haya una contradicción entre lo que nuestro marco jurídico interno y nuestro marco jurídico internacional establece para el caso concreto, para los derechos humanos que estamos analizando en el caso concreto, bueno, pues entonces tendremos que armonizar ese marco. Ejercer un control difuso de convencionalidad, en principio, implica armonizar cuando estos marcos normativos de origen interno y origen internacional no son compatibles, que de antemano les digo son las menos de las veces. Si ustedes analizan normalmente el contenido desarrollado en sede interna y en sede internacional sobre los derechos humanos, en realidad se van a dar cuenta que la mayoría de las veces son coincidentes y quizá el internacional, que lleva mucho tiempo más desarrollándose, llegue a complementar en algún punto, pero son realmente excepciones en donde en realidad nos vamos a encontrar frente a una disconformidad, frente a una franca confrontación de la norma interna y de la norma internacional. Pero en caso de que así fuese, bueno, pues ejercer un control difuso de convencionalidad no busca en principio el control difuso inaplicar y deshacernos del marco jurídico interno o del marco jurídico internacional. No, sino que lo que busca en principio es lograr una armonización de ambos marcos y armonizándolos entonces sí aplicarlos al caso concreto. Ya sea que tengamos que armonizar el derecho interno al derecho internacional o el derecho internacional al derecho interno o inclusive el derecho internacional en general respecto al derecho internacional de los derechos humanos, como está previsto, por ejemplo, en el artículo 15 constitucional, que prohíbe la celebración de tratados internacionales que vayan en contra de las normas de derechos humanos previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Entonces ahí estamos frente a una norma internacional, frente a dos normas internacionales, una internacional general y una internacional en materia de derechos humanos. Hay que armonizarlas en todo caso. Y como decía yo de antemano, el principio que ahora nos permite determinar cuál es la norma que vamos a aplicar, pues es el principio pro persona, es decir, vamos a acabar aplicando siempre la norma que sea más favorable y que sea la menos restrictiva de los derechos. Ahora, siguiente. Otro punto que es importante resaltar es ¿cuándo es que tenemos que ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad? Ya la doctrina jurisprudencial interamericana, que insisto es la que más ha desarrollado este tema y cada vez más lo está desarrollando, nos dice ex oficio, es decir, siempre, independientemente de que las partes lo soliciten. Y así como lo establece la doctrina jurisprudencial interamericana, lo ha reconocido la propia Suprema Corte a partir de la resolución al expediente Varios 912/2010. Siempre se reconoció que esta es una obligación ex oficio, es decir, todo el tiempo, independientemente de que las partes lo soliciten. Pero no solo eso, y siempre, por supuesto, atendiendo al principio pro persona, pero no solo eso, lo cierto es que estamos acostumbrados a entender que el ejercicio del control difuso de convencionalidad y constitucionalidad solamente se hace en relación al fondo del asunto. Pero esto no es verdad. El control difuso tiene que ejercerse respecto de toda etapa procesal y tiene que tomarse en cuenta respecto de toda etapa procesal. Siempre tenemos que tomar en cuenta la existencia de ese parámetro que está previsto en el artículo 1 constitucional como guía
de todas las actuaciones dentro del procedimiento, dentro de los procesos. Por eso es importante tener en cuenta, y más en el ámbito local, y digo más en el ámbito local porque antes nos era negada la posibilidad de ejercer un control de constitucionalidad, y a partir de todo esto se nos da la facultad y por lo tanto se nos da un gran poder, yo diría así, al ámbito local para ejercerlo. Pero entonces, ¿qué quiere decir que sea en toda fase procesal? Quiere decir que desde el análisis de los hechos tenemos que tener en cuenta el ejercicio del control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando tenemos unos hechos específicos y determinados respecto de una controversia entre particulares o específicamente en el ámbito local entre particulares y también en el ámbito administrativo, autoridad y particulares, lo que tenemos que tener en cuenta es que esos hechos no solamente tienen que ser encuadrados o tratar de encuadrarse en la hipótesis normativa que señala la legislación que nos toca aplicar en el ámbito de nuestras competencias, sino que esos hechos tienen que analizarse y tratar de encuadrarse o preguntarnos si detrás de esos hechos hay derechos humanos involucrados. Y entonces no nada más encuadrar esos hechos en las hipótesis normativas de la legislación que nos toca aplicar en el ámbito de nuestras competencias, sino encuadrarlos en las hipótesis normativas, si se puede decir así, aunque son otro tipo de normas, los derechos humanos. Entonces, a partir de que nos hemos convertido en juzgadores y juzgadoras de la Constitución, de nuestras legislaciones a la luz de la Constitución, los hechos hay que verlos en términos de derechos humanos. Y eso es ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Pongo un ejemplo, el caso de daño moral en el ámbito civil, por ejemplo. Bueno, en el caso de que hay unos hechos constitutivos de daño moral, la intención es que esos hechos no solamente se vean desde la perspectiva de la legislación civil que toca el tema de daño moral, si encuadra en la hipótesis normativa del daño moral, sino que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si detrás de ese daño moral no hay un conflicto, por ejemplo, de derechos humanos de una persona que está ejerciendo, por ejemplo, su libertad de expresión frente a otra persona que se siente atacada en su vida privada o en el honor. Entonces, ya los hechos no los tenemos que analizar exclusivamente desde el ámbito del derecho civil, sino que además del derecho civil, que es el que nos toca aplicar en el ámbito de nuestras competencias, le tenemos que adicionar los estándares, tanto previstos constitucional como internacionalmente, respecto de los derechos que consideramos que están involucrados detrás de la controversia. Entonces, digamos, en términos generales, que a partir del reconocimiento del ejercicio del control difuso de convencionalidad y constitucionalidad como una obligación por parte de la Suprema Corte, nuestro principio de legalidad se ha aumentado. Hoy nuestro principio de legalidad no solamente está compuesto por lo que nos permite la legislación la legislación que nos toca aplicar en el ámbito de nuestras competencias, sino que está adicionado con los contenidos tanto de origen interno como de origen internacional de los derechos humanos que están involucrados detrás. Y así es como tenemos que ver nuestro principio de legalidad. Y puede ser que nuestra legislación en el ámbito de nuestras competencias sea contraria a lo que se establece, a lo que establecen los derechos humanos que también están inmiscuidos en la controversia. Pero tenemos que aplicar esa normativa a la luz justamente de esos derechos humanos, y esto por virtud del parámetro de regularidad constitucional
que está previsto en el artículo 1 constitucional. Entonces, ese es el punto y ese es el nuevo reto. Y entonces, ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad va, insisto, desde los hechos, desde el análisis de los hechos. Ahora, también es muy importante el tema de la procedencia de los recursos. Hay que ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad al momento de determinar si un recurso es procedente o no, si un juicio es procedente o no. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que tomar en cuenta todos los estándares en materia de debido proceso y en materia de protección judicial, o lo que se entiende en sede interamericana por protección judicial y en sede internacional, que significa tener un recurso efectivo, adecuado, sencillo, accesible a disposición de los justiciables. Entonces, hoy en día, el análisis de la procedencia de un recurso no puede quedar simplemente analizando las causales de improcedencia que nos tocan aplicar en el ámbito de nuestras competencias, sino que tenemos que tener mucho cuidado, porque de entrada la improcedencia es la excepción y la procedencia es la regla, eso de entrada. Pero además tenemos que tener mucho cuidado a la hora de analizar las improcedencias que están previstas en nuestra legislación que nos toca aplicar, porque puede ser que aplicando una improcedencia dejemos a las personas en estado de indefensión, porque las dejamos sin recurso. Si no es ese recurso, no hay otro. Y entonces dejar en estado de indefensión a las personas implica al mismo tiempo violar un derecho humano, que es el derecho a la protección judicial, que está previsto en el artículo 25 y en el artículo correspondiente, no me acuerdo el número, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, hoy el análisis de las improcedencias tiene que ser muy cuidadoso. También, al momento de aplicar una improcedencia, pues tiene que estar debidamente fundada y motivada, porque si no, está violando el debido proceso. Sí, y también tomar en cuenta que al aplicar una improcedencia, no estamos cumpliendo con el deber que también señala el 25 de la Convención Americana y el correspondiente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de desarrollar las posibilidades del recurso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si los recursos formalmente no son procedentes, debemos de buscar, o siempre tenemos que tomar en cuenta, una interpretación o escoger aquella interpretación que los haga procedentes. Es decir, no estoy diciendo que nos saltemos las causales de improcedencia. No estoy diciendo que hagamos caso omiso de las causales de improcedencia. No quiero romper con las reglas del procedimiento. No es ese el punto. Pero sí hay que analizar si esas causales de improcedencia se sostienen constitucional y convencionalmente hablando. Es a lo que quiero llegar. Pero además, si tenemos dos interpretaciones posibles frente a una causal de improcedencia, una que diga, pues si lo interpreto de esta forma, admito el recurso, y otra que dice, pues no lo admito, por la obligación que tenemos en el párrafo segundo del 25 de desarrollar las posibilidades de recurso, esa es la interpretación que tendríamos que escoger. Porque de lo que se trata es de dejar siempre a disposición de las y los justiciables un recurso con que defenderse. Sea este un recurso extraordinario como el amparo, o sea un recurso ordinario como los que nos toca aplicar en el ámbito local. Entonces, ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad implica necesariamente tenerlo en mente y tener en mente qué derechos humanos están detrás, que generalmente, insisto, debido proceso, recurso efectivo van a estar detrás del análisis de una causal de procedencia o de improcedencia. Bien. Pero también en la fase probatoria.
también es muy importante. ¿Qué valor probatorio le vamos a dar a las pruebas que se nos presentan? ¿A cargo de quién va a estar la prueba? Bueno, hay estándares internacionales importantísimos según el tema y según el tipo de controversia en el que estemos. Por ejemplo, en el caso de desaparición forzada, esto toca en el ámbito federal, pero en el caso de desaparición forzada, bueno, hay algunas tesis del Poder Judicial de la Federación que dicen, bueno, en el amparo, cuando la autoridad niega los actos, la carga de la prueba está a cargo del recurso. Hay algunas tesis que dicen, en desaparición forzada, imagínense, aplicar este tema. Cuando en sí misma la definición de desaparición forzada es la negativa del Estado para determinar el paradero de una persona o bien de presentar a una persona. Estas tesis, estas interpretaciones no se sostienen. La carga de la prueba tiene que ser a cargo del Estado, no puede ser a cargo del recurso. Entonces, también desde el análisis de a quién le vamos a dar la carga de la prueba y cuál es el valor probatorio que le vamos a dar, por ejemplo, en una violación sexual. ¿Qué valor probatorio le vamos a dar a la persona que sufrió la violación sexual, a la declaración de la persona que sufrió una violación sexual? ¿Qué valor probatorio? Bueno, ya hoy en día también el Poder Judicial, y las tesis y la jurisprudencia te dice que tiene que ser un valor preponderante por la situación o las circunstancias en que normalmente se comete el delito de violación. Pero antes no lo decían. Y entonces había sentencias, como por ejemplo las sentencias de Valentina Inés contra México, en donde dicen, no, la vida, la víctima de violación, pues tienes que creer en el demás. O sea, no es el único valor probatorio, no es el exclusivo, pero lo cierto es que la declaración tiene que tener un valor probatorio preponderante. A eso me refiero. O sea, los estándares de carga de la prueba, los estándares de valoración de la prueba tienen que analizarse en la fase probatoria conforme a el parámetro de control de regularidad constitucional. Y por lo tanto, ejercer un control de uso de proporcionalidad y constitucionalidad implica ejercerlo también en el momento en que estamos analizando las pruebas en el caso. Ahora, y por supuesto, al final, cuando estamos ya analizando el fondo del asunto, pues por supuesto, ya cuando tenemos identificados los derechos humanos que están involucrados a través de la controversia, pues evidentemente que hacer un control de uso de proporcionalidad y constitucionalidad implica tomar en cuenta los estándares más favorables y menos restrictivos, sean estos de origen interno o de origen internacional, porque finalmente a partir del parámetro de regularidad de control constitucional, pues están a la par. Y entonces el principio por persona finalmente va a ser nuestra guía para determinar qué norma es la que debemos. Ahora bien, dicho esto, pasamos a la siguiente. Lo que ven ahorita ahí es una propuesta de método. Es una propuesta de método que parte, y esto es importante reconocerlo, parte de las guías generales, de las directrices generales que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912 de 2010. Pero pretende un poco ir más allá y un poco de la mano llevar para que el momento en que tenemos una controversia, cómo es que podemos y deberíamos de ejercer ese control difusor de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una controversia frente a nosotros es identificar si detrás de los hechos que se nos presentan hay derechos humanos involucrados. Si detrás de un daño moral hay una libertad de expresión, una vida privada, un derecho al honor involucrado, por ejemplo, si detrás de un delito de violencia familiar no solamente está
el delito de violencia familiar, sino está violencia de género, por ejemplo, todos los estándares de violencia de género. Si detrás de una práctica hay una práctica determinada, hay una discriminación actualizada, en fin, tenemos que determinar qué derechos. Y yo me atrevería a decirles que toda controversia trae derechos humanos involucrados. Yo hasta ahorita no se me ocurre una sola controversia en donde no haya, o sea, evidentemente cuando hay personas involucradas, personas físicas, personas morales, que no conlleve detrás un derecho. Entonces, la clave está aquí en descubrir qué derecho humano es el que está detrás. Y es importante porque a partir de que descubramos qué derecho es el que está detrás, pues se va a desarrollar toda nuestra argumentación. Entonces, es muy importante. Una vez identificados los derechos detrás, entonces tenemos que determinar cuál es el marco jurídico aplicable al caso concreto. Por supuesto, de origen interno y de origen internacional. Y de origen interno, pues estará compuesto sin duda por la legislación que nos toca aplicar en el ámbito de nuestras competencias. Pues eso es de entrada. Pero además estará compuesto por todo lo que se ha dicho, o sea, por normas constitucionales que prevén los derechos humanos que ya identificamos que están detrás de la controversia. Y vamos a analizar también las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte. Pero no solo eso, también hay que acudir a las interpretaciones que sobre esas normas han dado los órganos autorizados. Es decir, respecto al marco jurídico interno, ¿qué es lo que ha dicho el Poder Judicial de la Federación en materia de los derechos humanos que están involucrados? Que ya identificamos como involucrados. Y en el ámbito internacional, ¿qué es lo que ha dicho el ámbito interamericano y qué es lo que ha dicho el ámbito universal de Naciones Unidas respecto del derecho humano que ya identificamos involucrado, o los derechos humanos que ya determinamos involucrados, que ya identificamos como involucrados? Esto pareciera ser una labor titánica, pero en realidad no lo es tanto. Lo que pasa es que hay que atrevernos un poco y acostumbrarnos a hacerlo. Y es muy fácil. Yo lo que recomiendo siempre es, por supuesto, ir al ámbito constitucional y a sus interpretaciones centrales. Es bien importante acudir a ambas, porque si nosotros nada más nos quedamos en el plano normativo, nuestra conclusión puede ser completamente distinta si consultamos la jurisprudencia. Entonces, es bien importante siempre tomar en cuenta tanto la norma como la interpretación de la norma en sede interna y en sede internacional. Entonces, de entrada, acudir al ámbito interno y acudir a la interpretación interna. Pero también tenemos que acudir al ámbito internacional y a la interpretación internacional. Ojo, esto también es bien importante subrayarlo. No es que si la Constitución nos da la solución y la interpretación que se ha dado respecto a la Constitución nos da la solución, ya no nos preocupamos. No. ¿Por qué? Porque hay reconocido expresamente un parámetro de control de regularidad constitucional. Y ese parámetro está conformado por los dos tipos de normas, tanto de origen interno como de origen internacional. Entonces, el análisis que se tiene que hacer para determinar cuál es el marco jurídico aplicable al caso concreto es un análisis conjunto, tanto interno como internacional. No es si el interno nos da la solución, nos saltamos el internacional, o si el internacional nos da la solución, nos saltamos el interno. No, tiene que ser y, insisto, tanto normativo como jurisprudencia. Ahora, ya determinado tanto el origen, el marco de origen interno como el de origen internacional, lo que sigue es detectar si existen diferencias
entre ambos. ¿Cuáles son las diferencias si yo aplicara solamente el marco normativo interno? ¿Y cuál sería mi conclusión si yo aplicara exclusivamente el marco internacional? Para saber de qué estamos hablando. Y con los marcos jurídicos determinados e identificados, entonces lo que tenemos que hacer es identificar, como siguiente paso, es identificar preliminarmente, como esto es preliminarmente, cuál de estos marcos jurídicos resulta más favorable y menos restrictivo de los derechos que están involucrados en la controversia que nos toca aplicar, que nos toca resolver. Insisto que es preliminar, ¿sí? Insisto que es preliminar, no, en ese momento no vamos a decidir cuál vamos a aplicar, simplemente necesitamos ver cuál es el más favorable y el menos restrictivo para determinar qué marco tenemos que ajustar al otro por virtud del principio pro persona. Pero acá había una pregunta así. Siendo así, ¿qué fuerza jurídica o qué valor le vamos a dar a la jurisprudencia internacional? Sí, buena pregunta. A ver, en efecto tienes toda la razón. En el Varios 912 la Corte había distinguido entre jurisprudencia de carácter orientador y jurisprudencia de carácter vinculante según el Estado mexicano fuese o no fuese parte en la sentencia correspondiente. Afortunadamente, este criterio cambió cuando se discutió la contradicción de tesis 293 de 2011. Uno de los puntos resolutivos de esa resolución, para la redundancia, es que consideró que toda la jurisprudencia interamericana, independientemente de que México sea parte o no, resulta vinculante. Pero eso nos deja con el ámbito interamericano. Exclusivamente ahí se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es que tenemos un parámetro de control de regularidad constitucional que no solamente reconoce como parte de ese parámetro a los tratados firmados en el ámbito interamericano, sino que a todos los tratados internacionales de los que México forma parte. Si hay una norma de derechos humanos en un tratado internacional de los que México forma parte, esa norma de derechos humanos forma parte del bloque. Y podemos discutir si lo único que forma parte del bloque o del parámetro es la norma y no la jurisprudencia. Y eso es discutible. O sea, hasta el momento no ha habido una definición específica. Pero lo que a mí me queda clarísimo es que para desentrañar el contenido de esa norma de derechos humanos de origen interno o internacional, pues tengo que acudir a la interpretación que se ha dado sobre esa norma. Porque si me quedo nada más con lo que dice la norma específica, pues me pierdo de mucho desarrollo jurisprudencial y de mucho desarrollo del propio contenido de los derechos humanos. Entonces, podemos estar de acuerdo o no que la jurisprudencia, que hoy es obligatoria, al menos en el ámbito interamericano, podemos decir que forma o no parte del parámetro. Pero lo cierto es que es necesaria para definir las normas que sí forman parte del parámetro, para definir el contenido y alcance de las normas que sí forman parte del parámetro. Entonces, la Corte nos da la solución con el ámbito interamericano. Evidentemente, solamente en el ámbito interamericano tenemos un tribunal internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son obligatorias. En el ámbito universal, no. En el ámbito universal tenemos interpretaciones que dan
comités, en el caso de los tratados, los comités de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité DES, el Comité contra la Tortura, para los Derechos del Niño, etcétera, etcétera, son 10 con el subcomité contra la tortura, que también interpretan esas normas. Esas normas que forman parte del parámetro. Y podemos decir que no son obligatorias, si ustedes quieren. Desde mi punto de vista no es así. Pero lo que sí sé es que para definir lo que el alcance de la libertad de expresión en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no me puedo quedar simplemente con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Porque ha habido un desarrollo de ese artículo impresionante por parte del Comité de Derechos Humanos. Entonces tengo que acudir para saber cuál es el contenido de alcance. Y entonces sí, está la posibilidad de determinar con toda exactitud, con la mayor exactitud posible, cuál es el marco jurídico aplicable al caso que se me está presentando. Y si no lo hago así, corro con el riesgo de que mi conclusión sea completamente distinta y por lo tanto errada. Entonces, hay que acudir a eso. Ahora, vuelvo al tema de no hay que apanicarnos. En efecto, el ámbito internacional tiene un desarrollo impresionante. Sí, adelante. Bueno, retomando la jurisprudencia, bueno, la jurisprudencia pues, la interpretación que los órganos facultados hacen de las leyes de los cuales conocen, de los cuales son competentes. Pero, bueno, en el ámbito interamericano, para no abarcar mucho, por ejemplo, la Corte Interamericana tiene alrededor como de 3 facultades, ¿no? La consultiva, la jurisdiccional propiamente dicha y la preventiva, por llamarla así, ¿no? Cuando emite resoluciones preventivas. De la consultiva, pues únicamente emite, no sé si se llaman opiniones constructivas, en la preventiva únicamente emite medidas provisionales y en la jurisdiccional emite como 5, yo creo que es, ¿no? Cuando se emiten resoluciones de fondo, cuando se emiten resoluciones de interpretación de sentencias, cuando se emiten resoluciones respecto de costas y otras 2 más que no muy excepciones preliminares. Excepciones preliminares. Que generalmente ya reúne todo salvo la interpretación y la supervisión de cumplimiento de sentencias, pero sí. En ese entendido, tenemos alrededor de 8 clases de jurisprudencias, por así llamarlo, y no creo que en todas, como dice la contradicción de tesis, sean aplicables. Por ejemplo, en la de una resolución donde sea una interpretación de sentencia, donde el Estado mexicano no sea parte, ¿cómo va a ser esa resolución? ¿Va a ser obligatoria para el Estado mexicano cuando es un caso súper concreto donde la Corte Interamericana le está diciendo al Estado que es parte, bueno, mi resolución va en este sentido y tú debes de aplicarla así, así es? Claro, ahí a lo que se refiere, o sea, o a lo que se referiría en todo caso es a si se establecen estándares internacionales en esas sentencias, o sea, si se establecen estándares sobre el contenido y alcance de los derechos humanos. En una sentencia de interpretación de sentencias, difícilmente, que no imposible, es que vaya la Corte a desarrollar más allá el contenido y alcance de un derecho. Pero, por ejemplo, las opiniones consultivas, eso es un gran tema. Desde mi punto de vista, las opiniones consultivas son sentencias, y son sentencias que interpretan los alcances de, o bien de una norma específica de la Convención, o bien los alcances de normas específicas de un Estado concreto respecto de la Convención. Y ahí se establecen estándares. ¿Qué se debe de entender por esto en términos de la Convención? ¿Qué se debe de entender por aquello? Son sentencias que no están en un proceso contencioso, digámoslo así. Pero sin embargo es una sentencia que tiene, desde mi punto de vista, una fuerza interpretativa. O sea, no es cosa juzgada, digámoslo así, sino que es cosa interpretada. Entonces, la Suprema Corte Mexicana no hizo una distinción. Yo creo que se refería a las de carácter contencioso y no ha hecho un pronunciamiento, o no tiene un pronunciamiento específico respecto de las opiniones consultivas.
pero en la medida, insisto, yo me guío no tanto por si son obligatorias o no, sino porque en la medida en que establezcan estándares y desarrollen más el contenido, más allá del contenido de los derechos humanos, para definir cuál es el marco jurídico aplicable en el caso concreto, tenemos que acudir a esos estándares por el principio por persona. Esa es mi conclusión. O sea, desde mi punto de vista, una opinión consultiva es una sentencia que tiene una fuerza interpretativa, es una cosa interpretada, y la única facultada para interpretar la convención, o los únicos órganos facultados para interpretar la convención, es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los intérpretes últimos. Entonces, se tienen que tomar en cuenta, no porque sean obligatorios, sino para definir, si quieres, no porque sean obligatorios, yo creo que sí son obligatorios, pero esa soy yo. O sea, no se ha dicho nada al respecto, pero sí necesarios para determinar el alcance de las normas que forman parte de ese parámetro y que van a definir el marco jurídico aplicable al caso concreto que nosotros tenemos enfrente. Y que tenemos que tomar en cuenta, porque lo que sí tenemos como obligatorio es el principio pro persona. Y en la medida en que sea más favorable, ese es el estándar que se tiene que tomar. Eso aunado a que en el segundo párrafo del artículo 1 constitucional te dice que todas las normas de derechos humanos serán interpretadas a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia. Y los tratados internacionales en la materia no son nada más los tratados internacionales de los que México forma parte. Tratado internacional en la materia es un tratado internacional de derechos humanos. Y Tratado Internacional de Derechos Humanos es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del cual México no forma parte. Y para determinar cuál es el contenido de las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues tenemos que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para interpretar, ¿qué quiere decir? ¿Que esto forma parte de nuestro parámetro? No, por supuesto que no, no forma parte de nuestro parámetro, pero sí son elementos que tenemos que tomar en cuenta para interpretar el alcance y contenido de las normas que sí forman parte de nuestro parámetro, que son las constitucionales y las de origen internacional. Y esa es la discusión. No ha habido un pronunciamiento. Hubo un pronunciamiento de opinión consultiva, me parece, cuando todavía estaba el ministro Góngora Pimentel, y que decía que no, que esas no eran obligatorias. Eso es lo que yo recuerdo de las opiniones consultivas, pero a partir de la reforma constitucional y a partir de todas estas discusiones no se ha pronunciado, o queda pendiente el pronunciamiento por parte de la Corte de qué es lo que pasa con las opiniones consultivas, por ejemplo, o con las medidas provisionales, o con las sentencias de supervisión de cumplimiento de sentencias, que esa es otra. Pero bueno, regresando un poquito, no hay que apanicarnos porque en realidad, si bien son muchas las fuentes en el ámbito internacional, unas nos van llevando de la mano con otras. De entrada tenemos ya el buscador jurídico. El buscador jurídico que está en la página de la Corte y de la Suprema Corte y en la página de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un buscador jurídico que se ciñe a los estándares del sistema interamericano, pero que pronto, entiendo, se va a ampliar al sistema universal. Entonces, eso va a ser nuestra solución, porque uno nada más mete derecho, privacidad y le sale toda la jurisprudencia. Pero mientras eso sucede, no podemos dejar de lado el ámbito universal, porque el ámbito universal muchas veces es mucho más protector y mucho menos restrictivo de derechos. Entonces, mi recomendación es, para definir el marco jurídico de origen internacional, lo primero que tendríamos que hacer es irnos a los pactos y a los tratados internacionales de los que México forma parte, que se han celebrado en el marco de Naciones Unidas, y que son los generales, básicamente.
O sea, ir primero a los generales, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y todos esos pactos y todos esos tratados generales, si estamos en desaparición forzada, pues ir a la Convención de Desaparición Forzada. Todos esos tienen comités que interpretan a través de instrumentos que se llaman observaciones generales. Y entonces uno se mete a la página del Comité DESC o del Comité de Derechos Humanos o del Comité contra la Tortura y busca, hay un link ahí que dice observaciones generales. Y esas observaciones generales lo que hacen es interpretar artículo por artículo de esos pactos. No todos los artículos son interpretados, pero la mayoría. Y son instrumentos de 10, 15, cuando mucho 20 cuartillas, en donde nos dice cuál es el estado del derecho en el ámbito universal. Eso nos da un panorama general de qué estamos hablando. De ahí nos vamos al ámbito interamericano a partir del buscador jurídico y metemos lo mismo. Metemos derecho a la privacidad, derecho al honor, libertad de expresión, según la controversia, o violencia de género, lo que sea. Y ya nos va a salir todo el ámbito interamericano. Si nosotros vamos a una sentencia del ámbito interamericano, cuando vemos un estándar específico sobre qué se entiende por libertad de expresión, o qué se entiende por censura previa, por ejemplo, a pie de página, la Corte señala todas las sentencias en las cuales se ha pronunciado sobre censura previa y los párrafos de esas sentencias. Entonces, es cosa de ir como navegando, básicamente, entre la jurisprudencia y nos va a dar un panorama muy general y muy completo. Esto en el ámbito interamericano e internacional. Lo mismo hay que hacer, como lo hacemos siempre, respecto al ámbito interno. O sea, acudir al JUS, a ver qué se ha dicho sobre esas... Y con eso vamos a tener como un panorama general. ¿Es mucho? Sí, es muchísimo. Pero nos van guiando una resolución con otra. Luego, la Corte Interamericana cita a la Corte Europea, porque sigue mucha jurisprudencia de la Corte Europea. Y entonces, en ese tema, la propia sentencia de la Corte Interamericana te dice, como lo dijo la Corte Europea en tal caso. Y entonces uno se va a tal caso, y en ese caso la Corte Europea te dice, y lo dije en tal caso, en tal caso, en tal caso, en tal caso, en tal caso. Entonces, es cosa de ir navegando. ¿Es un poco tardado? Sí. Hay que destinar un día para determinar cuál es el marco jurídico aplicable. Pero hay que hacerlo. O sea, si no, nuestra conclusión puede ser muy distinta. Ahora, tenemos el marco jurídico aplicable de origen interno y origen internacional. Identificamos preliminarmente cuál es el más favorable y menos restrictivo de los derechos. ¿Esto para qué? ¿O con cuál finalidad? Para ver qué marco es el que tenemos que ajustar al otro, por virtud del principio pro persona. Es decir, el más favorable y menos restrictivo es el que va a prevalecer. Entonces, ¿cuál es el que tengo yo que ajustar a cuál? Y para eso sirve la identificación preliminar. Si llegamos a la conclusión de que el marco jurídico interno es el más favorable, ahí se acabó nuestro ejercicio de control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Aplicamos el interno porque es el más favorable y el menos restrictivo. Pero si resultase que el marco jurídico internacional es el que es más favorable, entonces lo que tenemos que hacer es ajustar nuestro marco jurídico interno al marco jurídico internacional. ¿Y cómo lo hacemos? Para eso nos sirve la interpretación conforme. Es decir, resulta que el marco jurídico internacional es el más favorable, tengo que aplicar ese, entonces voy a tratar de interpretar mi marco jurídico interno a la luz de ese marco. ¿A través de qué? De una interpretación conforme, en sentido amplio o en sentido estricto, tal como se señala en el Varios 912. Es decir, en sentido amplio, simplemente interpretándolo, y si hay dos interpretaciones posibles, pues escoger la que sea
más favorable y que se ajuste al marco jurídico internacional que preliminarmente ya determinamos como el más favorable. Y puede ser que esto sea posible, y puede ser que esto no sea posible. Yo les digo, insisto, las más de las veces es posible. Las más de las veces los marcos jurídicos de origen interno y de origen internacional son coincidentes, porque cada vez más las cortes internas se están ajustando a los estándares internacionales. Entonces, cada vez más tenemos la solución en ambos marcos y entonces ya no hay que ajustar nada a nada porque los dos dicen lo mismo, son coincidentes y ese es el marco jurídico que vamos a aplicar. Pero sí puede haber casos en los que haya una franca contradicción entre el marco jurídico interno y el marco jurídico internacional. En cuyo caso, cuando ya no es posible la interpretación conforme, pues entonces sí procederemos a inaplicar o bien a invalidar según la competencia que tengamos como juzgadores y juzgadoras. Y eso es todo. El chiste es argumentarlo. Y el chiste es ponerlo por expreso, paso por paso, en la sentencia. ¿Por qué? Porque en la medida que lo hagamos así, vamos a ir creando doctrina jurisprudencial y vamos a ir homologando criterios, no necesitando que el caso llegue hasta la Suprema Corte, que va a llegar, y que nos vamos a equivocar, por supuesto, pues esto es un proceso, nos vamos a equivocar y va a haber criterios completamente contradictorios y criterios completamente encontrados entre unos tribunales locales entre sí, locales y federales, por supuesto. Pero en la medida en que lo argumentemos en la sentencia, es en la medida en que vamos a ir creando doctrina jurisprudencial. Que lo integremos en la sentencia, vamos a ir creando doctrina jurisprudencial. ¿Qué pasa si nos equivocamos? La siguiente, por favor. ¿Quién va a controlar nuestro ejercicio del control? Sí, adelante. A eso voy, sí. Pero antes, estoy un pasito antes. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Como autoridades, que somos las autoridades públicas en general que tenemos el primer contacto con las personas, o autoridades jurisdiccionales de primera instancia. ¿Quién va a controlar nuestro ejercicio de control difuso de convencionalidad y constitucionalidad? Bueno, pues tampoco es tan complicado. ¿Quiénes? Pues depende. Ya sea la segunda instancia local, ya sea la jurisdicción constitucional local, si nada más, dependiendo de cada estado. Hay estados en los que solamente la jurisdicción constitucional local es la que se dedica a esto, o sea, dependiendo. Y si no, pues siempre está el amparo, ¿no? Y los jueces federales, y juzgadores y juzgadoras federales, los que van a revisar. ¿Y cómo es, o sea, cuál es el método para revisar? Si somos magistrados o magistradas y el ACUO, nos están alegando que el ACUO no ejerció un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad adecuado. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer como magistrados o magistradas segunda instancia o instancia constitucional o instancia federal? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar las fuentes normativas que el ACUO empleó para resolver el caso concreto. Y cuál es la interpretación que resultó de esas fuentes normativas que utilizó. Y puede ser que lleguemos a tres conclusiones distintas. Una, que compartamos la visión del ACUO, tanto en la interpretación como en las fuentes,
tanto en las fuentes que utilizó como en la interpretación que dio de las mismas, y pues simplemente confirmamos. Y puede ser que estemos cuestionando las fuentes, consideremos que no tomó en cuenta una fuente importante, pero resulta que la interpretación que dio de las fuentes que utilizó sí funcionó, o bien puede ser que ni las fuentes ni la interpretación, en cuyo caso se dictará una resolución distinta a partir de las nuevas fuentes y de las interpretaciones que sean esas fuentes, ejerciendo un nuevo control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, o sea, yéndonos al paso anterior, a lo que hizo el ACUO, ¿no? Es básicamente esto. O sea, o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en la interpretación, o no estamos de acuerdo en las fuentes que utilizó el ACUO, o no estamos de acuerdo en ninguna de las dos, y entonces vamos a a modificar la resolución, como pues ejerciendo un nuevo control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, tomando en cuenta las fuentes que consideramos nosotros que son aplicables al caso y la interpretación que le vamos a dar a esas fuentes. Y ya. Y si no es la sala de apelación, será la constitucional, y si no el amparo, y así sucesivamente, y llegará a la Corte, y la Corte tendrá que poner orden en tantos criterios seguramente, pero así se tiene que hacer, y es una obligación y hay que hacer. O sea, esa es la forma, considero yo, más sencilla, más ilustrativa de hacer. Y todo funcionaba muy bien, y estábamos muy contentos con este método, pero llegó la resolución a la contradicción de tesis 293/2011 y nos partió un poco todo el escenario, pero tampoco es para espantarse, diría yo. ¿Qué pasa con la contradicción de tesis 293? Y que también es bien importante resaltar, porque hasta la fecha no tenemos el engrosé, entonces no ha salido, entonces nada más tenemos las versiones taquigráficas de las sesiones, y pues armamos nuestras conclusiones a partir de esas versiones taquigráficas, y llegamos a las conclusiones que tenemos que llegar a partir de esas, porque no tenemos más material. Espero que pronto ya salga ese engrose tan esperado por todo el mundo. Pero es importante tener en cuenta el contexto en que se da la resolución, y no solamente la resolución misma, los puntos resolutivos a los que se llegó y se votó por mayoría. Eso entra. Sabemos que a partir de la contradicción de tesis 293, la Corte resolvió tres cosas. Uno es el reconocimiento expreso de la existencia del parámetro, conformado por normas de derechos humanos de origen interno y de origen internacional. Otro es una interpretación que da de la parte final del párrafo primero del artículo primero, que establece que cuando exista una restricción constitucional se estará a lo que diga la Constitución. Ojo, se estará a lo que diga la Constitución, no a lo que diga la restricción misma, que es muy distinto el panorama. Y tres, resolvió que todas las sentencias de la Corte Interamericana resultan obligatorias, independientemente de que el Estado mexicano forme parte o no de esas sentencias. Esto, ¿cómo afecta estos puntos resolutivos? ¿Cómo afecta al ejercicio del control difuso de convencionalidad y constitucionalidad? ¿Lo afecta o no lo afecta? Sí lo afecta. Sí lo afecta porque aparentemente lo que 5 ministros y ministra quisieron decir, pero que al final creo que no dijeron,
fue que si estamos frente a una restricción constitucional, esta va a prevalecer en aras del respeto al principio de supremacía constitucional. Lo que en realidad se resolvió y que se desprende, insisto, de las versiones taquigráficas, no conocemos la resolución todavía, es que lo que va a decir la tesis jurisprudencial es que en caso de restricción constitucional se estará a la Constitución, no a la restricción, sino a la Constitución. Eso es lo primero. Y entonces, a lo que nos obliga la Corte con este tema, con esta resolución, pues es a comenzar a elaborar, en verdad, una teoría de las restricciones. Una teoría que tendría que comenzar por la propia Corte. Una teoría jurisprudencial de lo que va a entender por restricciones y lo que no va a entender por restricciones. Pero también una teoría pues de tipo académico sobre qué es lo que tenemos que... En lo que la Corte hace esto, pues hay que empezar a pensar en qué es lo que a qué se refiere cuando hay una restricción. Y si estamos frente a una restricción, ¿cómo vamos a tratar esa restricción? Y cómo vamos a compatibilizar esa restricción con la obligación que ya tenemos también, reconocida también por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ejercer un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, yo me permitiría aquí darle algunos elementos que hemos estado elaborando y que fue parte del material de este curso, de esta unidad, no de este curso, sino de esta unidad en el curso virtual. Y es el tema de las restricciones como tal. Y lo primero que, insisto, subrayaría es que lo que dijo la Corte fue: en materia de restricciones estará la Constitución, no la restricción. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Que la Constitución son muchas cosas. La Constitución no nada más es la restricción. La Constitución son los otros derechos que van a ser restringidos. O sea, los derechos que van a ser restringidos a partir de la restricción constitucional. La Constitución son el principio pro persona. La Constitución es el principio de interpretación conforme. La Constitución son muchas cosas. Y entonces, si en materia de restricciones vamos a estar a la Constitución, tenemos que estar a la Constitución en su conjunto. O sea, es todo. Si bien es cierto que los derechos admiten restricciones, no puede ser de otra manera. Si queremos convivir en una sociedad democrática, pues necesitamos aceptar restricciones a los derechos. Yo no puedo ejercer mi libertad de expresión absolutamente si con ello estoy afectando los derechos de tercero como vida privada, honor. Tengo que tener restricciones al ejercicio de mis derechos para poder convivir en una sociedad democrática. Si bien las restricciones son posibles y son deseables, las restricciones no pueden ser absolutas. Eso de entrada. Si bien los derechos son restringibles, y los derechos, por lo tanto, no pueden ser absolutos, salvo excepciones como prohibición contra la tortura, como derecho a un tribunal independiente, competente, imparcial, como la prohibición de la discriminación, que son normas de jus cogens, que no admiten pacto en contrario y por lo tanto son derechos absolutos, inclusive la libertad de opinión en algunos casos. Lo cierto es que si los derechos no son absolutos y admiten restricciones, las restricciones tampoco pueden ser absolutas. Entonces, no pueden aplicarse automáticamente.
porque si aplicamos una restricción automáticamente solamente porque existe en la Constitución, estaríamos restringiendo absolutamente algunos derechos. Es por ello que considero que aquella parte de ministros y ministra que decidieron al final votar a favor de esa resolución, pero que lo hicieron con la salvedad de entender que en materia de restricciones se tiene que estar al caso concreto, se tiene que ponderar caso por caso y siempre conforme al principio pro persona. Y con un voto en contra del ministro Cosío, que dice no puedo apoyar esta resolución porque esta resolución en sí misma viola el principio pro persona, que es el núcleo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces, estamos hablando de 5 ministros y ministra, más el voto en contra, o sea, son 6, que van diciendo las restricciones se analizan caso por caso, se ponderan y siempre en la mira con el principio pro persona. Y hay otros 5 ministros y ministra que determinan restricción automática en aras del principio de supremacía constitucional. Bueno, si los derechos no son absolutos y admiten restricciones, las restricciones no pueden ser tampoco absolutas. Por lo tanto, creo que este argumento refuerza esta postura de aquellos ministros y ministra que dicen caso por caso, porque para analizar una restricción, pues se tiene que ir caso por caso para evitar que sea una restricción absoluta en lugar de ir ponderando derechos. Entonces, eso es lo primero. También es importante entender qué entendemos por restricción, porque parece que no queda claro. Y en las resoluciones subsiguientes de la Suprema Corte parece no quedar claro. En esta contradicción dijeron, no, bueno, las restricciones son las del 29 constitucional. No es cierto, perdón, pero si ustedes analizan derecho por derecho, todos los derechos tienen restricciones, como tiene que ser. Entonces, no nada más están las del 29 constitucional. Entonces, son un montón de restricciones, un montón. Ahora, ¿pero qué entendemos por restricción? Porque restricción no puede ser lo mismo que falta de previsión en el texto constitucional. Por ejemplo, derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Bueno, el artículo 2, apartado B, fracción 9, me parece, dice, derecho a la consulta de los pueblos indígenas está prevista para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales y los municipales. Y luego creo que hay otra fracción que dice, no recuerdo, pero hay otra fracción que da el derecho a la consulta para un supuesto más. Por ejemplo, el caso de Cherán, que está todavía pendiente de resolución, el primer proyecto venía en términos de decir, pues aquí hay una restricción constitucional, porque el derecho a la consulta está limitado exclusivamente para estos temas que establece el artículo 2 constitucional. Eso no es restricción, eso es falta de previsión. Y a partir de la existencia de un parámetro de control de regularidad constitucional, pues el derecho a la consulta lo tenemos que analizar como lo dice el 2 y como lo dice el convenio 169 y como lo dice la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas y como lo dicen todos los estándares en materia de derecho a la consulta. Y no es una restricción, es una falta de previsión, por ejemplo. Entonces ahí es cuando se puede confundir. Igualmente, restricción no significa delimitar un derecho. Son cosas distintas. Y esto es importante al momento de determinar si tenemos que hacer una ponderación de derechos. ¿A qué me refiero con esto? Delimitar un derecho
significa determinar cuáles son los horizontes de ese derecho, o sea, qué es lo que está dentro del derecho y qué es lo que está fuera del derecho, qué es lo que protege el derecho y qué es lo que no protege el derecho. Por ejemplo, en el tema de libertad de expresión, el discurso de odio no se considera formando parte de la libertad de expresión. No es una libertad de expresión. El discurso de odio se considera abuso del ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, cuando estamos en un caso de discurso de odio, frente al derecho al honor de una persona o frente al derecho a la privacidad de otra persona, en realidad no estamos frente a un conflicto de derechos. ¿Por qué? Porque el discurso de odio no forma parte de la libertad de expresión. Entonces no tendríamos por qué ponderar en ese caso qué derecho debe prevalecer. Debe prevalecer el honor y la vida privada porque la libertad de expresión no se está ejerciendo dentro de los límites de la libertad de expresión, sino que se está abusando del ejercicio de la libertad de expresión. Y eso no significa restringir derechos. Eso no significa que la libertad de expresión está siendo restringida por el discurso de odio. No, está siendo delimitada. Y el discurso de odio no forma parte de la libertad de expresión. Entonces, eso tampoco es restricción. Y tampoco restricciones a los derechos pueden fundarse en las atribuciones de las autoridades, porque esa también es otra. Recientemente, yo no sé si ustedes siguieron la discusión de la Suprema Corte en tema de geolocalización, y en donde decían, no es una restricción del derecho a la privacidad, sino es una facultad de los ministerios públicos porque entra dentro de su facultad y su atribución de investigar los delitos. Momento. Sí, hay una facultad genérica, pero eso no quiere decir que porque hay una facultad, eso sea el pretexto de restringir derechos. No, el ejercicio de esa facultad y el ejercicio de esa atribución tiene que ejercerse respetando derechos. Entonces, no puede entenderse que como, bueno, pues el 21 constitucional, no es el 21, el 40, ¿cuál es el del Ministerio Público? ¿Es el 21? Sí. Da la facultad genérica de investigación. Y con la facultad genérica de investigación, pues los ministerios públicos pueden geolocalizar a las personas sin necesidad de una intervención judicial. Y eso no restringe el derecho a la privacidad. No es restricción del derecho a la privacidad, es ejercicio de una facultad. No es ejercicio, o sea, sí es ejercicio de una facultad, pero el ejercicio de esa facultad tiene que respetar y garantizar derechos humanos. Entonces, restringir no significa atribuirle facultades a las autoridades. Entonces, si tenemos ubicada la restricción de derechos, una vez ubicada, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esa restricción tiene que ser interpretada de la forma más acotada posible, por el principio pro persona, porque el principio pro persona te dice se aplica la norma más favorable y la menos restrictiva de los derechos. Entonces, la interpretación que vayamos a dar de esa restricción tiene que ser lo más acotado posible. La restricción tiene que tener un fundamento constitucional, porque si en materia de restricciones está la Constitución, la restricción tiene que tener un fundamento constitucional. Nada de que la legislación secundaria restringe derechos sin fundamento constitucional. Tenemos que verificar que tenga un fundamento constitucional. Pero además, lo cual nuevamente nos lleva a concluir
que la restricción no puede aplicarse automáticamente. Tenemos que analizar si tiene fundamento constitucional, suponiendo que sí la tiene. Como es restricción constitucional, pues evidentemente va a entrar en confrontación con otras normas constitucionales, como son los otros derechos, normas constitucionales que tienen la misma jerarquía que la restricción constitucional. Por lo tanto, insisto, no puede aplicarse automáticamente. Se tiene que hacer un análisis de la restricción constitucional respecto de las normas constitucionales, dejemos las internacionales, las normas constitucionales con las que entra en conflicto. Por lo tanto, no se puede aplicar automáticamente. Y, si me apuran, el fundamento de toda restricción tendría que ser la garantía de los derechos de los demás. En atención al principio pro persona. O sea, si la aplicación de la restricción no resulta lo más favorable para las personas, entonces no debería aplicarse. No puede aplicarse. Y además, tiene que aprobar un test de proporcionalidad. Es decir, tiene que ser una restricción que busque o persiga un fin legítimo, que sea idónea para alcanzar ese fin legítimo, que sea necesaria, es decir, que sea la menos restrictiva posible del derecho que vamos a restringir en aras de conseguir ese fin legítimo, fin último legítimo, y que además tiene que ser proporcional, es decir, en la medida en que voy a restringir un derecho, es la misma medida en que voy a satisfacer el derecho o el fin que estoy buscando. Entonces, todo ese análisis tendría que hacerse respecto de una restricción constitucional antes de aplicarla y determinar que se aplica y prevalece. Por eso, considero que la sección de ministros y ministra que dice al final y decide al final apoyar esta resolución, en el entendido de que se haga un análisis caso por caso, ponderando caso por caso, y que además es la mayoría, si la juntamos con el voto en contra, o sea, son 6 contra 5, pues eso es lo que tendríamos que determinar. Por supuesto, la jurisprudencia va a decir una cosa, o sea, la jurisprudencia va a decir, existe el parámetro y en caso de restricción se estará a la Constitución. Eso va a decir la jurisprudencia. Pero por eso insisto que es importante tomar en cuenta el contexto en el que se adopta esta jurisprudencia. Y el contexto es clarísimo. Al final, ese bloque de ministros decide asumir el proyecto, asumir la resolución, votar a favor, anunciando votos concurrentes, tanto del ala que decide en aras de la supremacía constitucional y el ala que decide en aras del principio pro persona, pero es el contexto en el que se va a dar esa jurisprudencia el que siempre tenemos que tomar en cuenta. No fue una resolución fácil y no es 10 votos en automático, no. Tiene varias dudas. Entonces, todos estos elementos, ¿cómo los incorporamos en el método? Ya con las restricciones. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que tenemos que tomar en cuenta estas restricciones? Que es algo que ya nos puso sobre la mesa la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es básicamente lo mismo. Se identifica la presencia de los derechos humanos, se determina el marco normativo aplicable, se identifica preliminarmente cuál es el más favorable, hasta ahí vamos igual, y el punto 4 es el que cambia. Ya sabemos cuál es el más favorable. Si es el interno, no hay bronca. Si es el internacional, sí hay problemas, porque entonces a lo que nos lleva esta resolución de la Corte es a verificar si existe una restricción constitucional. Si existe la restricción constitucional, tenemos que cerciorarnos, uno, que se trate realmente de una restricción.
2, que tenga fundamento constitucional. 3, que pase un test de proporcionalidad. Y 4, que aplicarla sea lo más benéfico para las personas. Si pasa estos 4 pasos, entonces aplicamos la restricción constitucional. En caso de que no haya restricción constitucional, entonces, y determinamos que el marco jurídico más favorable es el internacional, entonces nos vamos a armonizar. ¿A través de qué? De la interpretación conforme. Y solamente, y solo si la interpretación conforme no es posible, entonces inaplicamos o invalidamos según el ámbito de nuestras competencias. Esto sería en términos generales. Ahora, ya para pasar a la última parte de la conferencia, y que es necesario hacerlo porque son los casos prácticos que se pusieron en la semana y que se los comparto para que tengamos un poco de discusión. Es el primer caso que se puso, se trata de una mujer que quiere divorciarse en Oaxaca porque ya no aguanta al esposo, porque ya no quiere estar con el esposo. Simplemente. El artículo 279, me parece que del Código Civil oaxaqueño, establece causales de divorcio. Y ella no encuadra en ninguna. El esposo, por supuesto, no quiere divorciarse. Pero ella ya no quiere convivir con el esposo. ¿Cómo podríamos ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad de ese artículo 279 del Código Civil oaxaqueño, que solamente establece la posibilidad de divorciarse por una causa expresa específica? La primera pregunta sería, ¿hay derechos humanos involucrados detrás? ¿Cuáles? ¿Se les ocurre? ¿Qué derechos? ¿Perdón? Es que no te escucho. A una vida libre de violencia. Del caso no se desprendía que fuese violentada, Dos tipos de violencia, tanto física como psicológica. Exactamente. Y si bien es cierto, hay muchas veces que si la pareja tanto económicamente no le dispone el recurso a su disposición, pues está violentando. Eso sí, sin duda eso es violencia. O sea, pero el caso decía, me quiero divorciar porque me quiero divorciar. O sea, porque ya no quiero estar con él. No dice ninguna causa. El caso es así muy simple. O sea, simplemente hoy amanecí con ganas de no seguir viviendo con esta persona y me quiero divorciar. Pero resulta que el Código oaxaqueño pues establece una serie de causales y no me puedo divorciar. Entonces yo voy a solicitar el divorcio. ¿Y ustedes, juzgadores y juzgadoras, qué me van a decir? No, pues el divorcio necesario, si bien es cierto. Pero necesito el consentimiento, pero resulta que no quiere. Sí se puede. ¿Oh? Sí se puede. Así es. Ella quiere, sí. Pero ciñámonos al código, o sea, al artículo específico. ¿Qué derechos hay detrás, además de vivir una vida libre de violencia? ¿Qué otro derecho se les ocurre?
La protección de la familia. ¿Es en dónde está? La familia es como el núcleo de la sociedad, entonces lo que se trata de velar con estas causales es que solamente por esta gravedad de estas situaciones se puede separar a un par de cónyuges, pero si no existe nada que como violencia u otras de las causales, pues no habría como por qué desintegrar esta familia y de cierta forma privar de ese derecho al otro cónyuge, porque a lo mejor él sí quiere continuar con el matrimonio. Protección de la familia. ¿Qué otro? ¿Se les ocurre? Libre convivencia. ¿Y ese dónde está? Ah, claro. Entonces, si yo no quiero convivir con otra persona, eso afecta mi derecho a la felicidad. Claro, que no está previsto en una norma el derecho a la felicidad. Entonces, quizá no podemos decir que es un derecho humano mientras no exista en una norma. Pero algo parecido a eso, ¿qué sería? O sea, derecho a la felicidad traducido en derechos normativamente previstos y por lo tanto derechos humanos. Una vida digna, sí, podría ser. ¿Qué otro? Un favor, si alguien quiere hablar, alce la mano para que le pasemos el micrófono y de esa manera pueda quedar grabado lo que están preguntando. Para la gente que está tomando el curso, de favor. Libre desarrollo de la personalidad. Que esto es algo construido por la propia Suprema Corte de Justicia, sobre todo en el caso de aquellas personas transexuales que quisieron cambiar su acta de nacimiento. Llegó un caso a la Suprema Corte y donde desarrolla el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que lo construye a base de ¿qué? Lo construye con base en la libertad, el derecho de libertad, el derecho a una vida privada y, en cierto sentido, sin decirlo, el proyecto de vida, que no está reconocido como derecho, pero que el concepto ya está previsto. Yo tengo un proyecto de vida y mi proyecto de vida es estar con esta persona o no estar con esta persona, y yo tengo la decisión, en ejercicio de mi derecho de libertad no entendida como no privación de la libertad, sino libertad como ejercicio libre de lo que yo quiero hacer y decidir en mi vida. Bueno, identificados todos estos derechos, nos vamos al marco jurídico aplicable. Es decir, ¿dónde están estos derechos? ¿Cuál es su marco jurídico? ¿Cuál es la interpretación que se ha dado sobre este marco jurídico? Y entonces ahí encontramos, por ejemplo, un articulito de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el ámbito de Naciones Unidas, que es la CEDAW, que es el artículo 16 de la CEDAW, que te dice, simple y sencillamente, que tienen derecho las mujeres a elegir libremente al cónyuge, a elegirlo, no a deshacerse de él. ¿No? O sea, pero dentro de la elección que está, ¿no? O sea, está nada más, ¿cómo vamos a interpretar? A elegir o elegir vivir con quién en aras, insisto, del libre desarrollo de la personalidad. Concepto libre desarrollo de la personalidad que recientemente ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso caso Artavia Murillo, que es el de inseminación y de fertilización in vitro, perdón, no de inseminación artificial, sino de fertilización in vitro.
Y ahí la Corte Interamericana construye un argumento a partir del artículo 7º de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice, bueno, libertad constituye la libertad de toda persona de organizar su vida conforme a sus propias opciones y convicciones. Y la vida privada, o sea, hace un conjunto entre libertad y vida privada, incluye la capacidad para desarrollar la personalidad, definir la personalidad y las relaciones personales y las aspiraciones de cada persona. Entonces hace una construcción, una interpretación sistemática entre estos dos derechos y desarrolla este contenido de lo que hoy entendemos como libre desarrollo de la personalidad, que, ojo, mucho tiempo antes, esto creo que fue en 2008, ya la Suprema Corte de Justicia lo había hecho con el tema este que les digo de la persona transexual que quiere cambiar los datos de su acta y no le permiten en un momento dado. Y entonces llega el caso a la Corte y ampara a esta persona. ¿Se dan cuenta? No es que el derecho internacional tenga la última palabra, pero si nos quedamos con las solas normas, y esto es lo que quiero ilustrar con este caso, si nada más nos quedamos con el ámbito normativo, pues difícilmente llegamos a esta conclusión. Tenemos que acudir a las interpretaciones, y entonces con las interpretaciones, tanto en sede interna como en sede internacional, nos damos cuenta que existe una construcción de un derecho a partir de otros derechos que puede ser aplicable a este caso concreto y que tenemos que tomar en cuenta para interpretar el artículo 279 del Código Civil oaxaqueño, que dice que el divorcio solamente son por las determinadas causas. Entonces, si hacemos esto, también llegamos a la conclusión de que no es que el ámbito internacional sea el más favorable que el interno. Claro, si vemos el interno exclusivamente en términos de nuestro Código Civil, pues sí, es más favorable el internacional. Pero ya no podemos verlo en términos exclusivamente de nuestro Código Civil, en términos del 279 del Código Civil, sino que tenemos que ver el 279 del Código Civil más los derechos humanos previstos constitucionalmente, más la interpretación que se ha dado en sede constitucional, más los derechos humanos previstos internacionalmente, más la interpretación que se ha dado en sede internacional. Y entonces llegamos a la conclusión de que el Código Civil oaxaqueño en este tema no se puede quedar así. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Es posible una interpretación conforme o no es posible una interpretación conforme? Podemos determinar que ahí donde dice son causas de divorcio estas, debamos entender no exclusivamente, y entonces interpretar que no son causas exclusivas, y entonces hacemos una interpretación conforme, o esto no es posible, y entonces aplicamos el ámbito internacional y el constitucional. De eso se trata ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Ahora, y ya para terminar, ¿qué pasa con el segundo caso? Y de aquí, para las personas que están en línea y están tomando el curso, me voy a adelantar a comentar lo que ya llegó del caso, de las resoluciones que dieron ya al caso 2 y que tiene que ver en materia de restricciones constitucionales. Y que puse como caso, el típico caso que actualmente, y que por cierto la Corte lo va a discutir la siguiente semana, entiendo, si es que termina el tema de extinción de dominio, del arraigo, el arraigo federal, ¿no? Y entonces, si cambiamos la filmina, por favor, tenemos el artículo 16 constitucional, en el párrafo octavo, que establece la figura del arraigo en materia de delincuencia organizada exclusivamente y establece las condiciones específicas en que se tiene que dar ese arraigo y además establece las finalidades de ese arraigo. Es decir, siempre que subsista, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de las personas o bienes jurídicos y cuando exista un riesgo fundado de que la persona se sustraiga de la justicia. Digamos que establece estas tres finalidades, el arraigo.
Mi pregunta ¿es el arraigo una restricción constitucional? ¿Sí o no? ¿Qué está restringiendo? ¿Qué derechos restringe? La libertad, por una parte, ¿qué otros derechos? La presunción de inocencia, la libertad de circulación. Y mi pregunta es, ¿la libertad de circulación, la presunción de inocencia y la libertad en términos generales son normas constitucionales? ¿El arraigo es una norma constitucional? ¿Está prevista en la Constitución? ¿Se dan cuenta? Dejen el ámbito internacional, que lo tenemos que ver, no es que lo dejemos de lado, pero enfoquémonos ahorita en el marco jurídico interno. ¿El arraigo está restringiendo derechos que están previstos constitucionalmente? Sí. ¿Hay un conflicto de normas entre las normas constitucionales que establecen los derechos y esta norma que establece el arraigo? Sí, ¿no? ¿Pero en qué sería mayoría de derechos contra minoría de derechos o en qué términos lo toma? Es aquí donde ponemos en práctica todo lo que platicamos de las restricciones constitucionales. Lo primero es preguntarnos, ¿estamos frente a una restricción constitucional? Ya dijimos sí, está restringiendo determinados derechos. Lo segundo, ¿tiene fundamento? Bueno, ¿es una restricción constitucional? Sí, ok. Lo segundo, esta restricción pasa el test de proporcionalidad. Es decir, el arraigo es una medida idónea para garantizar el éxito de la investigación. No, antes de eso, el arraigo persigue fines legítimos constitucionalmente establecidos. Sí. El éxito de la investigación, la protección de bienes y personas, ahí te lo dice el articulito, y la sustracción de la acción y evitar la sustracción de la acción de la justicia. ¿Son fines constitucionalmente válidos? Sí. Ok, tenemos una norma constitucional que es una restricción constitucional con fundamento constitucional y que persigue un fin legítimo. Ahora, esa restricción pasa un test de proporcionalidad, es decir, el arraigo es una medida idónea para garantizar el éxito de la investigación. ¿O no? No se puede garantizar el éxito de la investigación con otras medidas que no sea arraigo. Sí. Mi particular punto de vista, no existe, bueno, una medida diferente al arraigo, porque ahí está delimitando el artículo 16 constitucional para qué tipo de delitos. En específico es delincuencia organizada. Delincuencia. Sabemos la naturaleza de este delito, de Sí. los delincuentes, de las personas que cometen este delito, y creo que no se le puede dar una medida alternativa, ¿no? Que sea el arraigo. ¿Por qué? Porque ahí también entra en juego el derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imponerle una medida de arresto domiciliario a una persona, a un delincuente, a un miembro de la delincuencia organizada, lo que implica, ¿no? Para la sociedad, para el Estado en sí, tener a una persona que se dedica a este tipo de delitos, a cometer este tipo de delitos, como una medida, como un arresto domiciliario o una medida real, ¿no? Que se imponga sobre sus bienes patrimoniales, o cuestiones patrimoniales. Yo siento que la medida es proporcional. Proporcional, ¿por qué? Porque no es general para todo el tipo de delincuentes o de personas que cometen delitos. Eso según la Constitución, pero Según también la Constitución. todo el arraigo de todos los estados. Sí, pero entonces ya son cuestiones diferentes, ¿no? Sí, claro, ese es otro caso. Estamos Esto es hablando totalmente de la medida, si es Sí, proporcional. Esta.
tal y como viene en el artículo 16 constitucional y en tratándose nada más de delitos de delincuencia organizada, tal y como taxativamente o tasadamente lo ¿Usted establece, considera que sí? a mi juicio sí. Es idónea. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿qué el éxito de la investigación no depende de las propias autoridades, de la pericia, de todo el cumplimiento, de todos los principios que establecen la investigación? O sea, ¿cómo es que tienen que investigar las autoridades? Es decir, lo ideal o lo idóneo para conseguir el éxito de la investigación depende de que una persona esté sustraída de la justicia, un delincuente organizado, un presunto delincuente organizado. Depende de que se le arraigue, o el éxito de la investigación depende de cómo se investiga en la realidad. Ese es algo que a mí me causa duda. O sea, yo entiendo que no es lo mismo un presunto delincuente organizado que un presunto delincuente común. Estoy totalmente de acuerdo. Pero que la pericia de las autoridades no tendría algo que ver con conseguir el éxito de la investigación, sin necesidad de mantener a una persona privada de su libertad. Esa es una duda. O sea, la realidad, por supuesto, rebasa, y estoy consciente de esto, estoy muy consciente de esto, pero en términos generales y en términos normativos y de análisis de proporcionalidad, ¿de qué depende el éxito de las investigaciones? ¿De arraigar a una persona? Ahora, suponiendo que sí, suponiendo que no pasa, suponiendo que me compran el argumento y dicen, ok, no depende de arraigar a una persona, sino de la pericia de los ministerios públicos. La pregunta es, para evitar la sustracción de la justicia, que ese es el otro fin que persigue el arraigo, ¿es una medida idónea? Yo diría sí, pues sí, lo mantienes en un lugar y a la persona y ya estuvo, no se sustrae, te garantizas que no se sustraiga a la justicia, pero pasa un test de necesidad. Es decir, no hay una medida menos restrictiva del derecho a la libertad, de la presunción de inocencia, como por ejemplo, se me ocurren unos brazaletes localizadores, no infamantes, ojo, no infamantes, pero brazaletes localizadores, sin necesidad de tener privada, o que sea en un domicilio, por ejemplo. Y finalmente, para proteger bienes y personas, a mí me queda claro. O sea, creo que esa, desde mi punto de vista, sería la única finalidad que pasaría, en todo caso, el test de proporcionalidad. Es idóneo, es necesario y además es proporcional. ¿Pero por qué? ¿Es porque es idóneo, necesario y proporcional? No, no es por eso. Es porque es la forma en que protegemos y garantizamos la mayor protección a las personas y a los bienes. Por eso, insisto, además del test de proporcionalidad, hay que verificar que la aplicación de esta restricción sea en beneficio de las personas. Y solamente así podría pasar un test de esta restricción. ¿Por qué? Porque esta restricción es absolutamente contraria a los estándares internacionales. No porque no haya una norma específica que prohíba el arraigo, pero sí se ha considerado, y recientemente se consideró por parte de los órganos supervisores, que el arraigo es una práctica que no garantiza libertad, no garantiza la integridad, porque también está en una cuestión de incomunicación si no es domiciliario, que propicia actos de tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema. Eso es lo que se tiene que analizar para ejercer un control difuso de convencionalidad. Si llegamos a la conclusión, y ya con esto termino, si llegamos a la conclusión de que es para el beneficio de las personas, que pasa un test de proporcionalidad, que tiene un fundamento constitucional, esa restricción, entonces aplicamos la restricción. Pero si no, y resulta que el ámbito más favorable es el internacional, entonces volvemos al método en el sentido de buscar ajustar la legislación interna o el marco jurídico interno al internacional
y a través de una interpretación conforme posible, y si no, entonces sí, inaplicar o invalidar, lo cual en este caso invalidar pues sería imposible porque pues es una norma constitucional y una norma constitucional no puede ser inconstitucional, eso es lo que dice. Yo no estoy tan de acuerdo, pero por principio una norma constitucional no puede ser inconstitucional, es una contradicción en sus términos. Y esta es la tesis y el criterio que continúa en el Poder Judicial de la Federación. Pero entonces no podríamos invalidar, sino en todo caso inaplicar, aunque fuésemos jueces y juzgadores y juzgadoras federales. Entonces, con esto ya terminé. Abarqué los dos casos. Para aquellas personas que están tomando el curso y que están en línea, si tienen alguna duda, alguna aclaración, por favor no duden en escribirme, que yo con gusto estoy aquí para resolver las dudas en la medida de que me sea posible. Y pues a todos y a todas ustedes les agradezco mucho la atención el día de hoy y estoy a sus órdenes también. Gracias.